Latinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas noches, Ecuador. Buenas noches, México. Desde el estado de Nuevo León, damos la bienvenida a quienes nos ven en esta nueva emisión de Latinidades. Gracias por acompañarnos. El caso Epstein, el financiero del Mossad, por decirlo menos, sigue y seguirá dando que hablar. No se han revelado cuando menos 3 millones de archivos más, pero los que sí indignan, repugnan, enojan, espantan, aterran. Imagínense los que aún no se conocen. ¿Qué intención hay en no revelarlos aún? Los archivos exponen no solo los alcances de este criminal pederasta, cuyos enlaces y contactos de primer nivel de la élite política y económica mundial muestran lo podrido de ella. Personas privilegiadas que se sienten que están por encima de cualquier orden y ley, de cualquier tipo. El tema es tan grotesco y complejo que nos interesa la opinión de una experta psicoterapeuta junguiana para poder interpretar de alguna forma, más allá del azoro y la perturbación, esto que estos archivos exponen y provocan. Karina Palacios, gracias por estar con nosotros hoy en esta emisión de Latinidades. Muchísimas gracias, querido Héctor. Un abrazo fraterno, solidario, empático a toda Latinoamérica, a México, el adorado, amado México y a mi país, Ecuador. No me extrañaría ahorita diciendo lo que estamos hablando que apareciera Novoa ahí en esos archivos. Dios mío. Dios mío santo. Qué cosas. La verdad te digo, nos gustaría saber tu opinión porque yo estoy impactado. El asesinato político, digamos que es totalmente irrechazable, pero digamos que es lo común. Dos grupos antagónicos se enfrentan por el poder, se hacen triquiñuelas, se traicionan, se juegan chueco, hasta que llega un punto en que el otro dice, no, ¿sabes qué? Este no entiende, estoy yo amenazado, él se concientiza que él está amenazado porque existe el otro, y lo mata. ¿Okay? Eso ha sido a lo largo de la historia. Constantemente vemos eso, donde analicemos asesinatos políticos. Actualmente se siguen haciendo en términos selectivos por parte del gobierno genocida de Israel, que invade incluso otros países para matar a 2 o 3 personas. Toda la región, ¿eh? O la región. Digo, es totalmente condenable, pero dices tú, dentro de una lógica que uno dice, ya lo ve, digamos que normal, por decirlo así. Lo cual está mal. Pero cuando esos archivos revelan gente que es conocida de uno, que desempeñó cargos muy importantes como Bill Clinton, por decirlo así, que fue presidente de los Estados Unidos, y que son cargos que incluso hay toda una propaganda, películas, artículos e imágenes, en fin, para decir que son cargos nobles. Es el hombre más importante del mundo, el hombre más poderoso del mundo. Y de alguna forma tú los vistes, y ellos también, hipócritamente, con un manto moral o una especie de orden moral para decir, son ejemplos a seguir, o mira, ellos no van a hacer esto. Y luego ves tú la inmundicia de dónde andan a través de esos archivos revelados. O gente como Billy Gates, que dice, la gente,
que cuando estás tú estudiante te enseñan a que tú tienes que ser como Billy Gates, hacerte mega millonario, inventar algo, wow, para que seas el único en el mundo y que seas súper conocido, y que todo el mundo te envidie por el dinero que tienes. ¿Y dónde andaba este animal? Pues hasta la esposa lo dice. No lo dice, pero no lo dice. O sea, no lo dice con las palabras, pero lo dice horrorizada y traicionada, y por eso se divorció. La gente diría, no, si yo hubiera estado en el juego, lo hubiera seguido, pues con el hombre más rico del mundo, ahí te quedas. Y ella dijo, ¿sabes qué? No puedo vivir con esto. No es con lo que yo quiero estar. Y se divorció. Eso lo supone uno, pero que es claro que se divorció no porque el tipo no le diera dinero, no porque el tipo fuera pobre, sino porque había otras cuestiones ahí. Y entonces empiezas a ver todos los personajes que están metidos ahí. Sacaron, no sabes tú hasta qué punto participaron de esas orgías, de esos abusos con niños, en los cuales cada vez se revela que se reunían para hacerlos sufrir y los violaban. O sea, yo he estado viendo cada información que dices tú, ¿qué es esto? Esto parece película de Hollywood, de terror, no algo real. Justamente, justamente. Ahí es donde, ahí está la fibra que nos ha permitido llegar a estos límites, ¿no? Ah, hemos estado tan expuestos, tan intoxicados, ah, con esta propaganda, esta maquinaria perversa de convertir la maldad, la crueldad, el asesinato en algo normal, la violencia en algo tolerable, que cuando vemos este tipo de evidencia, en nuestra mente opera esto de, bueno, la disonancia cognitiva en donde decimos, esto no puede ser verdad. Ah, lo asocio a un guión de Hollywood y por lo tanto me desensibilizo. No es verdad, no es real, no es algo que pueda pasar. Pero sí, ocurre, es evidente. Y el problema radica en que esto ha estado ocurriendo desde el principio de los tiempos donde ha habido un imperio, particularmente en Occidente. Lo sabemos, ¿sí? El imperio romano cayó por estas mismas situaciones, por los mismos excesos, por las mismas circunstancias y de hecho, con dolor, con tristeza, con vergüenza. Hay que reconocer que esos son los valores sobre los que se ha construido Occidente. El poder ejercido a través de la crueldad, a través del genocidio y a través de la eh, utilización del sexo como arma de sometimiento, de humillación y de despojo de la conciencia, una vez que ya no había otra forma de llegar a esas conciencias. Y estos son temas tan delicados que solamente cuando tú los has experimentado de primera mano logras entender cómo ha llegado, por ejemplo, un Noam Chomsky a aparecer en los archivos Epstein. De la misma manera como yo recuerdo, y esto es solamente para ejemplificarlo, pero lo vi de primera mano, como en ciertas zonas de alta vulnerabilidad, de alta necesidad, por ejemplo, empresas transnacionales que tuvieron un caso de aparente, de presunta corrupción muy sonada acá en el Ecuador, que se llama Odebrecht. Esa empresa lo que hacía era identificar los más importantes proyectos de infraestructura del país y proponer un proyecto, invitar a las autoridades más altas para supuestamente mostrarle sobrevolando, ¿no es cierto?, el espacio en donde iban a implementar el proyecto, aparentemente, en un helicóptero. Pero se los llevaban en el helicóptero no a sobrevolar ese lugar, se los llevaban a Panamá o a otro lugar neutral, aparentemente, ¿no? Presuntamente. Y lo que hacían era
invitarles almuerzos, invitarles cenas, invitarles sexo, invitarles, es decir, entre comillas, y tentarles para ver cuál era su talón de Aquiles. Y mientras hacían eso, filmar, tomar fotografías, grabar, etcétera, etcétera. De manera que cualquier cosa, por más inocente que hubiera sido, terminaba incriminando a esas autoridades y eso terminaba siendo el objeto, ¿no es cierto? El medio de chantaje para obligar a esas autoridades a contratar a esa empresa. Así funcionaron, así funcionan. Y esto es apenas, estoy hablando de infraestructura. No estamos hablando, ¿no? De altos cargos a nivel internacional, a nivel global, ¿no? En donde los jefes de Estado están involucrados, absolutamente todos, en este tipo de acciones, de prácticas, ¿no? En donde es el sexo, es una perversión sexual, es un trastorno, ¿no es cierto? Porque aquí no se habla solamente de pederastia en donde te excita, te causa placer imaginar, ¿no es cierto? Una relación romántica, porque la pederastia tiene esa connotación un poco, sino la pedofilia. Y en ese sentido, ¿no es cierto? Ahí hay un trastorno porque existe ya el acto violento, ¿sí? El acto violento de someter voluntades vulnerables todavía no suficientemente conscientes como para que exista el consentimiento. Y entonces allí hay esta parte en donde no existe todavía la posibilidad de consentimiento, en donde hay el ejercicio de poder más alto. Porque en esas condiciones no necesitan estos seres abyectos, estos no necesitan, ¿sí? Eh, demasiado poder, demasiada fuerza para someter a estas personas inocentes, a estas víctimas, ¿sí? Entonces, el perfil psicológico de estas personas, el perfil psicológico de la mayor parte de los involucrados, de de los más grotescos eventos que se observan en esos archivos, están dentro de ese trastorno. Pero junto con eso, puesto que son personajes de la política mundial, estamos hablando de gente que tiene en mucho rasgos megalómanos y por lo tanto probablemente narcisistas o ya definitivamente psicopáticos, ¿no? Entonces se observa claramente rasgos psicopáticos en la mayoría de ellos, por su forma de posar frente a las cámaras, por su forma cínica de expresar las actividades en las que van a estar envueltos, etcétera, etcétera, etcétera. Y desafortunadamente, como digo, eso es lo que hacen en privado, lo que hacen en un supuesto entorno confidencial, ¿sí? En donde se hermanan, en donde se miran como iguales entre ellos. Y aquellos que no lo son, aquellos que no entran en ese juego, aquellos que no tienen las características de iniciados para entrar en ese club, necesariamente van a ser señalados como enemigos si es que se los ha invitado, si es que se los ha identificado como potenciales servidores de este club, ¿sí? Entonces, hay estos dos mecanismos, ¿no es cierto?, de asociación a este mismo centro, al Club Epstein, vamos a llamarle, ¿no es cierto? Los unos que son los psicópatas, los narcisistas, los megalómanos con trastorno de pedofilia, ¿sí? Directamente con trastorno de pedofilia, porque otra cosa no se puede decir, ¿no?
cuando ya no hablamos de mujeres solamente que son abusadas, violentadas y demás, en donde también hay rasgos de misoginia, alta misoginia, sino que es este grupo, ¿no es cierto?, que son, digamos, este perfil psicológico, y está el otro grupo, el grupo de los no asociables, pero eh, señalados como quizás objetivos interesantes a los que no han podido adscribir, ¿no? Y que se convertirán en víctimas públicas. Y se van a convertir en víctimas públicas si es que no colaboran, no cooperan, o si es que han sabido de esas prácticas y se han negado a seguirlas. Estos son elementos sumamente importantes para que vayamos comprendiendo cómo funcionan estas redes del poder psicopático que en este momento son las que finalmente deciden los destinos de la humanidad. Esta es la parte grave, la parte dolorosa, la parte vergonzosa y terrorífica de esta situación, Epstein, que ya la habíamos sabido desde el 2008, que se volvió a repetir en el 2018-19 más o menos, ¿no es cierto? Con el primer periodo de Trump, y que finalmente ahora revienta de una manera atroz y que prácticamente asesta un golpe psicológico global, ¿no? En donde la única posibilidad de protección y la única posibilidad de sostenerse de ese círculo de poder es la disonancia cognitiva colectiva global, en donde muchos, en, entre los cuales te contamos a ti, ¿no? Felizmente, esa maquinaria no ha surtido el efecto que deseaba y se horroriza y acepta que eso es una realidad e indaga sobre los motivos, las raíces y las implicaciones a nivel mundial que eso puede tener. Yo la verdad he tratado, por decirlo así, de gestionar lo que he visto, porque abrirlo así no me doy cuenta que algo pasa y no me horroriza y lo freno. Digo, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo es que nadie levantó la mano por una niña ahí o por un niño que estaban siendo violados? ¿Cómo es que digo, espérate, idiota, es un niño? ¿Cómo es que nadie frenó eso? ¿Cómo no se metió nadie a defender a esos niños? O sea, los niños a veces son insoportables, gritan, hacen ruido. Yo vivo cerca donde están, hacen un ruidal, hacen travesuras. Sí, pero yo no pensaría que les hicieran eso. Yo no pensaría que los bombardearan como los hacen los desgraciados israelíes o los genocidas sionistas, ¿no? Porque hay israelíes que no están de acuerdo. O que se mueran de hambre. O cómo hacer eso que hacían ahí con Epstein. Que llevaran ellos como manjar para disfrute del amo y señor niños. Tú Sin contar que, recordarás quizás los textos del Marqués de Sade, ¿no? sí, fíjate, sí, no lo había hecho en relación a esto y era un marqués. Ya, pero es que él no era el que practicaba necesariamente esos hechos. Él los noveló, él los expresó de manera literaria para, para mostrar, para evidenciar justo esto. Esto está pasando desde que Occidente es Occidente. Esto está pasando así. Y desafortunadamente, a medida que se han ido sucediendo diferentes sociedades, las revoluciones, los desarrollos, los progresos, estos elementos han seguido subterráneamente, ¿no? Manteniéndose a la sombra, justamente a la sombra del poder, sosteniendo los poderes, comprándose los líderes políticos, tal cual lo hemos visto ahora. Entonces, esto
realmente no es nuevo, no es nuevo. Es doloroso, es terrible, ¿no? Pero si tú has hecho una lectura apenas superficial del Marqués de Sade, tú ya ves que esto es algo anómalo dentro de los círculos de poder. Eso es el ejercicio de poder. Eso es. Es impresionante ahorita que estabas diciendo tú lo del Marqués de Sade. Me acuerdo haber leído algo, no me acuerdo, pero hace mucho lo leí. Y luego, después de mucho tiempo, me volvieron a comentar que pasaba eso y dije, ¿qué? De gente que hacía zoofilia Ajá. con gansos, Ujú. que penetraban al ganso. Y cuando lo penetraban, en ese momento le cortaban la cabeza porque el ganso se contraía. Y en este caso tenía contracciones en el pene que eran tan placenteras que por eso hacían eso. Nunca lo había dicho esto porque no me acordaba de esto. Me acordé ahorita que mencionaste eso. Y recuerdo haberlo leído y luego alguna especie de historiador, por decirlo así, me dijo, sí, eso se hacía. Eso se hacía con los gansos. Y luego hacían No te paté. sorprenda que ahora se siga, se siga haciendo, porque no, insisto, la mentalidad de esta psicopatía tiene que ver única y exclusivamente con esto, ¿no? Con la complacencia y la gratificación inmediata que produce el sometimiento de la voluntad de otro. O, ¿Y qué significa someter la voluntad de otro? Convertir a alguien que yo sé que tiene voluntad en una cosa inerte. me acordé Sí, también ahorita de algo, se me vino otra imagen, de que hay gente que le gusta comer gastronómicamente cosas muy exóticas. Y que hay un platillo, y es decir, se menciona, aunque sé que está oculto y todavía reciente, en la que a un simio, un chango, por decirlo así, lo, lo ponen preso en una jaula y le abren el cráneo y te comes los sesos estando vivo el animal. sí, sí, sí. Ay, Tipo, todo tipo de crueldades, pues caben dentro de estas perversiones, dentro de, veamos que la psicopatía es la crueldad pura, ¿no? La perversión pura y la malignidad pura. Desde el punto de vista psicológico existe el término maligno. Maligno entendido como esto, como la absoluta falta de conciencia moral. Yo lo había mencionado un tiempo atrás, la última vez que habíamos conversado contigo, mi querido Héctor, y la verdad es que aquí, en este perfil psicológico de este Club Epstein y de todos sus participantes, am, digamos, adscritos a esto, es claramente evidente lo que significa, ahora sí, de manera patente, evidente, cruel, ausencia de conciencia moral. Eso es. Eso es. Eso es. Hay es gente que, peligrosísimo eso, es peligrosísimo pero porque por supuesto, porque finalmente lo que ocurre es que nadie sobre la faz de la Tierra está libre de ser víctima de estos seres, porque no consideran que absolutamente nadie tenga la capacidad o tenga el derecho de tener voluntad propia. Y aquellos que quieren tener voluntad propia y se afirman y se autoafirman son las víctimas más deseadas, más codiciadas, y es la razón por la cual, ¿no es cierto? Ahí hay una China, ahí hay una Rusia, ahí hay un Irán, ahí hay una Palestina que están siendo victimizadas de manera sistemática y recurrente, porque son civilizatorias, porque son autoafirmadas, porque son poderosas, no solamente porque tengan armas nucleares, que Irán no las tiene, sino porque finalmente se han opuesto, se han autoafirmado y se han puesto frente a frente, no solo como iguales, ¿no? Sino como distintos, equilibrados. Porque ser iguales, ¿no es cierto?
implicaría tener ese mismo perfil psicológico. Entonces, se han puesto allí desde el punto de vista formal, oficial, legal, como iguales. Pero desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista civilizatorio, por eso he hablado de Occidente, desde el punto de vista civilizatorio, diametralmente distintos, ni siquiera opuestos, ni siquiera opuestos. A eso me refería cuando estábamos hablando antes, fuera de cámaras, cuando hablaba de la diferencia entre los opuestos que son irreconciliables y sin embargo puedes hacer trascendencia frente a eso. Y otra cosa distinta es esto, en donde, para ejemplificarlo de alguna manera y para que nos comprenda tu público, una cosa es el amor y otra cosa es el poder. El amor no se ejerce. El amor es un estado de conciencia. El amor es una forma de estar en el mundo. Es una forma de vivir desde la conciencia, en donde la conciencia moral, en donde la conciencia de el otro es es fundamental, ¿sí? En donde tengo conciencia de que lo que yo hago repercute positivo o negativamente sobre el otro y por lo tanto asumo responsabilidad sobre mis actos en función de mis prioridades, pero también en función de la seguridad del otro, ¿sí? Y está el poder que se ejerce. Eso sí se ejerce, porque se impone, porque no se considera al otro, porque no existe el otro. Existo yo, mi circunstancia, mi necesidad y mi placer. Eso yo lo voy a buscar en desmedro de cualquiera. El poder se ejerce. El poder, de cierta manera, ya implica necesariamente un cierto nivel de psicopatía o de narcisismo, mientras que el amor es otra cosa. Entonces, Jung plantea lo siguiente, ¿no? Carl Gustav Jung, el padre de la psicología analítica, plantea allí donde prevalece el amor, no puede coexistir el poder. Y allí donde se ejerce el poder, no puede prevalecer el amor. Son cosas tan distintas, tan diversas, tan divergentes, tan totalmente aisladas la una de la otra, que ni siquiera son opuestos. Porque para Jung, los opuestos pueden coexistir. Los opuestos pueden considerarse mutuamente interdependientes y necesarios para la existencia el uno del otro. En este caso, no existe ninguna razón por la cual se pueda oponer el amor al poder. O existe lo uno o existe el otro, no se pueden oponer, no son opuestos, no son. El uno simplemente elimina al otro. Y en esa medida, el perfil psicológico que estamos viendo aquí con este Club Epstein es poder puro, psicopatía, trastorno, ¿no es cierto? Y naturalmente, toda una red a lo largo y ancho del planeta que ansía, que aspira llegar a esos espacios, ejercer ese mismo poder y por lo tanto aliarse con ese tipo de prácticas. Allí no hablemos de amor, allí no hay nada, no hay un mínimo, no hay un mínimo de rasgo humano en estos seres, un mínimo. Y sin embargo aparenta, ¿no? Desde su postura política, aparentan bondades, aparentan valores, aparentan propuestas, aparentan... Y todo aquello es máscara para simplemente ejercer esta anulación de la voluntad, ya no privadamente, sino a nivel de países, a nivel de pueblos enteros, como lo estamos viendo ahora.
en Siria, en Palestina, en África, y como en estos últimos días se ha sabido que Noboa, presidente del Ecuador, está pretendiendo hacer, ¿no es cierto? Eh, Poniéndonos en un conflicto abierto con Colombia, que no tenemos ninguna deuda allí, porque lo único que les interesa es eso, someter, destruir, entre comillas, conquistar, ganar algo, cualquier cosa, y ejercer poder. Eso es todo. El ejercicio del poder por el poder. La psicopatía es eso y estamos en este momento en una ola gigantesca planetaria de neofascismo de esta naturaleza. ¿Por qué? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué se destapó eso? Me refiero, hay constancia histórica de los efectos de este tipo de ideologías o de actitudes detrás de estas ideologías, de esta violencia de negar al otro, de cosificar al otro, de deshumanizar al otro. Lo hemos vivido por siglos, o sea, incluso recientemente en el siglo pasado la guerra de los Balcanes con Bosnia y Herzegovina, cómo se empezaron a deshumanizar, es decir, que el otro comía niños, cada cosa que se sabía, y estamos hablando del siglo pasado, ¿no? No de 1800 o de 1700 o 1600, o sea, me refiero, todavía el siglo pasado nos tocó a nosotros, había, digamos, cierto nivel de avanzada, creíamos que estábamos en una especie de ilustración, y luego vamos viendo otra vez campos de concentración, en esa situación en Europa, que fue lamentable, la gente igual como estuvieras viendo Auschwitz. Bueno, lo seguimos viendo en este siglo, desde fines del siglo pasado y ahorita con lo que está pasando obviamente en Palestina. Este, pero ¿por qué? O sea, no entiendo. Sí veo los alcances y evolución humana en muchas cosas, como por ejemplo tener la capacidad de pedir que un río tenga personalidad jurídica, porque no lo puedas contaminar como en Ecuador, que fue lo primero que lo hicieron allá a nivel mundial. Ecuador rompió el esquema a nivel mundial. O sea, para hacer eso necesitas tener una conciencia, una capacidad para decir, no, no es un río nada más, no es un objeto que me moja, que me meto ahí a nadar si quiero, o que bebo de agua de ahí, o que aviento toda la basura que yo quiera ahí. No, tiene personalidad jurídica. Darles, o sea, un estatus en lo cual prácticamente la estoy, por decirlo así, humanizando. La forma que diría, forma correcta sería no humanizar, sería ciudadanizar, porque ya le estoy dando personalidad jurídica y derechos, ¿no? Todavía yo no veo que la Constitución me haga humano, simplemente me da derechos que luego llamamos humanos, ¿no? Es que el Pero, tema allí, eso que acabas de decir es maravilloso. Esta tendencia, este modo de pensamiento, esta psicopatía, lo que hace eh, es necrofilia, finalmente. Necrofilia en el sentido psicológico del término, no en el sentido de la perversión sexual solamente, que también, pero no solamente. Para Eric Fromm, para Eric Fromm, ¿no es cierto? Eh, Uno de los grandes psicoanalistas también, él planteaba que hay una cultura necrófila en el fascismo. Si hay algo hacia donde se orienta esa psicología del fascismo, es hacia la destrucción y la muerte, en donde el máximo, la máxima victoria es justamente la rendición de la voluntad y la conciencia porque hay muertos vivos, es decir, muertos que se someten a mi voluntad irrestrictamente. Esta necrofilia es fundamentalmente, cuánticamente, suena horrible, pero cuánticamente distinta, ¿no? A la Constitución del Ecuador, en donde hay una filia profunda hacia la vida, en todas sus expresiones, la vida, desde el bichito más chiquito hasta, hasta todo el sistema, todo el ecosistema, los seres humanos incluidos, naturalmente. Entonces, fíjate tú.
cómo tú acabas de dar en el clavo con la razón fundamental por la cual la conciencia de América Latina, esta conciencia que mm, tiene diferentes raíces que la de Occidente, ¿sí? Tiene su mayor antídoto contra el fascismo en esta conciencia por la vida. ¿Ves? Nuestra configuración psicológica no da para que en medio de la fascistización planetaria lleguemos a los límites máximos a los que ha llegado el fascismo en Europa. Porque en nuestra psicología colectiva, en nuestra visión del mundo, uno de los principios fundamentales no es la conquista, no es el poder, no es el territorio, no, es la vida, es el agua, es la vida, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, ¿no es cierto? Tú hiciste la pregunta, ¿no? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento? Porque los recursos, estas élites, los recursos ahora los sienten escasos, no son, los sienten escasos. ¿Por qué los sienten escasos? Porque en sus sociedades, en las sociedades que eran hasta hace 10 años, hasta hace 15 años, las declaradas potencias mundiales y los declarados hegemones ya no lo son. Y en ese declive, en esa pérdida de poder, ¿sí? Pérdida de poder. ¿Qué es lo que más ansían? Poder. ¿Qué es lo que más necesitan? Poder. ¿Qué es lo qué es lo que les mueve al placer? El poder, el sometimiento, la subyugación y el despojo y la destrucción. Como lo habían hecho de manera sistémica, como lo habían hecho sin que nadie pudiera oponérseles de manera frontal y equitativa, digamos, entonces todo estaba, digamos, dentro de su normalidad. Algunos estábamos subyugados, otros estaban gozando de los placeres que eso produjo, ¿no es cierto? Hasta que en algún momento hubo un parteaguas. Y esto fue el final del siglo XX, el resquebrajamiento de em, de la aceptación acrítica del neoliberalismo en América Latina en particular, ¿no es cierto? Y la emergencia de la ola progresista, en donde se finalmente, por primera vez se evidencia que América Latina tiene cualitativamente una conciencia distinta. Me encanta lo que dices porque de alguna forma, en algunas otras charlas he mencionado que la salvación ya no está en lo que llamaba la civilización occidental, el que me ha desilusionado terriblemente por lo descarado e hipócrita que es a raíz del conflicto israelí. Y me asombró mucho, por ejemplo, cómo Sudáfrica fue la primera nación que dijo, ¿sabes qué? No, esto está mal, porque ellos vivieron ese sometimiento con los blancos que estaban allá, con esa minoría blanca apoyada por Estados Unidos, Inglaterra, en fin. Y ellos apoyaron eso y vi la hipocresía de Europa, como dicen que defienden los derechos humanos. Aquí no dicen que matan niños, no dicen nada. Que apoyan, están contra el racismo, el apartheid. ¿Y qué hace Israel desde hace décadas? Y no dicen nada. Que están a favor de la libertad de expresión. ¿Y qué hacen ellos? Reprimir a su pueblo, que es el que les paga los sueldos, cuando protestan a favor de Israel. Entonces, para mí, yo desde hace tiempo he estado diciendo que detesto la civilización occidental, no me representa, no quiero nada, y de alguna forma, lo siento que lo digo, o lo he pensado más bien a nivel intuitivo, digo que la salvación del mundo va a venir de América Latina y de África, porque somos los continentes más explotados, los que más han abusado. Nosotros todavía vemos a África en un peldaño más abajo, y no nos damos cuenta que para los que están en el norte,
somos iguales, solo que con uno nos tratan más, dialogan más, pero siguen utilizando el poder y con África ni siquiera eso. No llega ni siquiera nomás, mátenlos. Es más brutal lo que hacen allá. Y digo, la salvación tiene que venir de este lado porque ya se agotó del otro. Vemos la decadencia que están teniendo y las contradicciones que tiene en Europa, que dicen es que Rusia está invadiendo Ucrania y quiere Ucrania. Sí, pero ahora el patrón, el que te mantiene a ti, al que tú estás totalmente sometido, quiere Groenlandia. ¿Y qué haces? Ahora sí que por un lado te quieren quitar Groenlandia y por otro lado te quieren quitar Ucrania. ¿Tú qué vas a hacer? Y no tienen respuesta. No dicen nada. Medio repelan y todo, pero no están haciendo realmente nada, porque no están acostumbrados a que les quiten la cadena, que es lo único que tendrían que hacer para poder hacer frente a esto. Están sometidos y quieren seguir siendo cómodamente sometidos. Y luego veo lo que pasa en Estados Unidos, que digo, sí, Trump, hace poquito me mandaron algo que lo expresa, todo lo que es Trump, y dije, se quedaron, de veras, me quedé impresionado por todos los adjetivos, fíjate le ponen, espérame, te voy a leer esto porque es mucho lo que están poniendo. En referencia a Trump, déjame decirte lo que dice, espérame, aquí está. Ah, ya lo chequé, es una carga de adjetivos total, este, a ver, que lo ponen, dice, él encarna todas las formas de opresión y dominación, racismo, fascismo, imperialismo, capitalismo, depredación de la naturaleza, xenofobia, sionismo, colonialismo, militarismo, fundamentalismo, transfobia, machismo, patriarcado, misoginia, pedofilia, trata, toda la perversidad y crueldad y promesa de muerte que la civilización occidental le ofrece a la humanidad. Sí, coincido, pero su gobierno y los que votaron por él, ¿qué? Pues son iguales. O sea, no puede decir que Sí, no. no, ¿eh? Yo Sí, digo, no. los que votaron por él de alguna forma, ¿por qué votan por él? Porque lo representa. Y yo no he visto necesariamente que salgan los trumpistas a protestar. Veo la gente que es antitrumpista protestando, pero los que son trumpistas o se quedan callados o si de repente dicen, ah, esto está mal, pero porque tienen miedo perder en sus estados ciertos votos que a ellos como quiera les benefician. Cuando Trump es racista y criticó, por ejemplo, poniendo a nivel y que dijo que no se iba a disculpar a Obama como si fueran orangutanes, a él y a Michelle Obama como orangutanes en un video y que tardó 12 horas en quitar, los republicanos que le alegaron o que le criticaron eran de seguro porque en sus estados había negros que iban a repelar. Y ellos repelan, no por una conciencia necesariamente ética, que no se las veo, En absoluto, en absoluto. sino No, conciencia de votos. Digo, voy a decir para que digan los negros aquí que sí lo soy y que poder, no soy. poder, 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 Poder poder. en este caso. El Entonces, tema es hasta dónde yo me sostengo legítimamente con el discurso. y Porque es el entonces, discurso simplemente, ¿no? No, no es que es una práctica, no es una conciencia, no es una conciencia, ya lo hemos dicho. Allí no hay ninguna conciencia en absoluto. Efectivamente, uno de los temas importantes es reconocer, en principio, que hemos sido intoxicados de propaganda, hemos sido intoxicados y por lo tanto nos han enseñado, como decía, inclusive creo que es Chomsky mismo, no recuerdo bien quién era, o Foucault, que decía, no, era Malcolm X en realidad, que decía que tengas cuidado con los medios de comunicación, porque ellos te van a enseñar, ¿no es cierto?, a odiarte a ti mismo y a amar a tu explotador y a amar a tu amo, ¿no? A ese que abusa de ti, al perpetrador finalmente, al psicópata. Eso es lo que ha pasado, eso es lo que está ocurriendo, esa es la situación actual. Cuando tú dices, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con esta gente que apoya? Por supuesto, son personas, son colectivos, son masas, son masas. El problema es justamente eso, cuando las personas dejan de ejercer su capacidad ética y su conciencia, ¿no es cierto? Y se convierten en masa que sigue un liderazgo, un caudillismo, una cosa de aquellas en donde es fácil, porque no necesitas hacer el esfuerzo de cuestionar, de pensar, de criticar. No, es
muy cómodo. Alguien ya me lo pensó, alguien ya pensó por mí, alguien ya lo dijo y yo me acomodo ahí. Que después de eso tenga consecuencias prácticas en mi propia contra, ¿sí? Que me perjudiquen a mí mismo. No lo asocio porque no puedo tomar responsabilidad sobre el tema en la medida en la que tengo mi problema de disonancia cognitiva, en que yo no logro ponerme en contacto con la realidad a menos que yo tenga mi mirada mediatizada, mediada por la autoridad que yo he elegido o que se me ha impuesto. Entonces, el pensamiento crítico no es tan raro como parece, ¿sí? Pero dado que la maquinaria propagandística es tan poderosa, muchas veces inclusive las personas con una capacidad crítica, con una capacidad de sostenerse por su propio criterio, terminan siendo hasta cierto punto seducidas. Porque ya no tiene ni siquiera que ver con que sea convencimiento, con que sea argumentación. No, no, no. Hay una especie de seducción en cierto momento donde dices, bueno, sí puede ser, pero vamos a darle una oportunidad, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con Novoa aquí? Sí, poniéndole una carnada a la gente que estaba, digamos, ya muy repleta de odio, muy frustrada por la situación que no cambia, atribuyéndolo todo a Correa y su gente y demás. Y entonces, claro, me voy por el contrario, me voy por, además parece bonito, pobrecito, tan chiquito, tan jovencito, démosle una oportunidad. Y, y lo que está pasando es lo que está pasando. Y estas personas, de estas personas, de ese 38% que votó por Novoa, o aparentemente votó por Novoa, porque siempre queda eso de que mucho pudo haber sido un fraude, Claro. ¿no? Pero de ese porcentaje, cualquiera que sea que votó por Novoa, hay una gran porción que se hace de lado ya porque se avergüenza de lo que está ocurriendo. No, sí hay conciencia en ese nivel cuando llega a niveles tan extremos que ya les afecta a ellos y dicen, ¿sabes Por qué? supuesto, Sí voté, pero no por esto. Sin exacto. embargo, tienen todavía su núcleo duro que ellos no Lo son van como a esa. tener toda la vida, lo van a tener toda. Mira, yo hablaba hace algunos meses también que con Pedro Páez también, y hablaba y yo le decía, mira, es que va a haber toda la vida, va a haber un 20% fascistizado y va a haber un 12% meramente psicópata. Eso no lo podemos borrar. Y frente a eso no podemos hacer absolutamente otra cosa sino tomar en cuenta que es así. O sea, ya esto en términos duros de estadística. Hay un 20% que sí va a tener estas condiciones, que sí va a ser 100% eh, adepto, ¿no es cierto? Y que no va a cambiar su visión. ¿Por qué? Porque no puede, porque no tiene tampoco conciencia moral y por lo tanto sí se siente un par, se siente un inigual, ¿sí? Porque lo es, en términos psicológicos lo es. Pero en cambio está toda la otra gente que ha sido domesticada o que ha sido intoxicada, como todos lo hemos sido, ¿no es cierto? Y que para aceptar que estos, el Club Epstein y sus valores, son los valores que han sostenido a Occidente desde las cruzadas y antes, ¿no? Desde las cruzadas y antes, el aceptar este hecho es completamente resquebrajante, es decir, entonces, ¿quién soy? ¿Y entonces en qué he estado creyendo? ¿Y entonces qué he estado haciendo en mi vida? ¿Y entonces a quién he estado obedeciendo? ¿Y entonces en dónde está Dios? O sea, llega a ese nivel, ¿no? En donde cuando te cuestionas desde el punto de vista práctico hasta lo espiritual,
llega a haber una crisis poderosa, llega a haber una crisis muy fuerte, existencial. Y hasta allá eh, necesitas atravesar un montón de elementos para llegar. Si es que llegas a esa crisis, si logras salir a tiempo y si logras salir bien, entonces ahora eres resiliente y ahora sí te enfrentas a la realidad, ¿ya? Y mientras tanto, ¿eh? Hay el otro resto de personas que no va a salir jamás de la disonancia cognitiva por un lado y por otro lado están los psicópatas, que esos no tienen disonancia cognitiva, que ellos están de acuerdo en todo, porque no les importa y porque también son necrofílicos en términos psicológicos. Lo que dices es brutal, pues sobre todo veo que viven muy bien o muy a gusto ese 20% que mencionas, el Sí, sí, 12 sí, sí. también, pero el resto que tiene esa crisis que dices tú, que a ver si sale o no sale. Entonces, obviamente estás hablando, me acordé del término que diría yo, un alquímico, un proceso alquímico en el cual Así la es, sí. persona cambia, este, pero que a lo mejor puede no culminar el proceso, se puede quedar en el proceso. O sea, que los que llegan a pasarlo realmente pues hicieron una proeza psicológica enorme. Pero Y, fíjate cómo sí ocurre. Y fíjate, en Estados Unidos eso es eso lo que está ocurriendo. ¿Sí? La emergencia de ese proceso alquímico ahora sí. Hay mucha gente, muchos testimonios en donde dicen, mira, yo estaba tranquilo en mi casa, yo estaba cómodo allá, pero es que no puedo soportar que esto esté ocurriendo en mi país, en donde yo tengo otros valores, en donde me han insertado en mi cabeza que nosotros somos la democracia, la libertad de expresión, la no sé qué, la tolerancia, la pura, pura máscara, ¿no es cierto? Pero esa gente está convencida de aquello y lo antepone, ¿no? Y entra con eso como bandera y se incorpora a las manifestaciones multitudinarias a todo lo largo y ancho de ese país, dándonos a entender, dándonos el mensaje de que allá hay un pueblo con conciencia, más allá de ese 30%, de ese 20%, de ese 12%. O sea, sí existe. Y es mayoría. No es que todos, la mayoría están movilizados, pero todos los que pueden lo están haciendo. ahora, en el caso de Einstein, he notado que mucha gente dice, a ver, mira lo que se está destapando, quiénes estaban involucrados. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Como que están desilusionados y yo también me puedo sumar a eso, porque no veo que pase gran cosa. Por ejemplo, este señor ya debería de haber renunciado. A Trump lo deberían de enjuiciar. De hecho, es el primer presidente delincuente con 34 delitos sexuales, entre muchos otros, que lo declaran delincuente, ejerce y está ejerciendo el cargo. Yo digo que todos los presidentes norteamericanos se vuelven criminales por todos los asesinatos que llevan entre sus decisiones y que están preparados y no les importa, duermen tranquilamente, como Biden, y no les importa que se mueran niños palestinos con apoyo de Estados Unidos y que permitan que Israel lo haga. Entonces digo, todos se vuelven criminales al final del cargo. Obama, el que me digan, hizo No, crímenes ya llegaron allá con mentalidad de criminal, criminal. porque o fueron psicópatas desde siempre o fueron psicopatizados en el proceso. Este es un fenómeno, se llama el grooming. El grooming no es solamente la preparación, el adobar a una víctima para abusarla. El grooming tiene que ver también con esto otro, la preparación de los perpetradores para continuar con la rueda del poder. Eso ocurre también. Eligen a uno que tenga el perfil más o menos adecuado con la suficiente ambición y con la suficientemente escasa conciencia moral, ¿no? Para prepararlo desde la juventud. No, ninguno de los que está ahora, salvo dos o tres casos así muy extraordinarios, ninguno de los que en este momento está en un puesto de elección popular está allí por casualidad, ¿no? Han sido preparados, han sido adobados, ellos están aleccionados ya y tienen esa orientación necrofílica.
psicopática. No es casualidad, es que no es casual. Las élites entre sí, todas tienen hilos invisibles, visibles, soterrados, lo que fuere, ¿no? A través de los cuales se retroalimentan mutuamente. Y si es que no aparece por el un lado, aparece por el otro. Por eso es que este círculo de necrofílicos fascista o como quiera llamar, apuesta tanto al partido, vamos a hablar de Estados Unidos, al Partido Demócrata como al Partido Republicano, da igual, da igual. Los unos más No, moderados, los otros más lo que fuere, los unos más conservadores, los otros más liberales, es como el príncipe de Maquiavelo lo dijo ya hace siglos, hace siglos, el poder, el príncipe maneja todos los hilos, todos, todos. Maneja la izquierda, maneja el centro, maneja la derecha. Pero detrás de esos hilos está esto, el Club Epstein. Eso está detrás. Y los pocos que logran salirse de eso o que nunca han pertenecido, configuran la víctima ideal. Y he ahí que para el fascismo, la máxima víctima ha sido el comunismo. dices tú, el que no pertenece al círculo es la víctima ideal. Sí, sí, sí. ¿Por qué crees tú que el comunismo era la víctima ideal del fascismo? No es que yo lo creo, históricamente eso ha sido así. Es decir, el macartismo es eso. El macartismo es, no me lo invento, no es una proyección, no. Cuando Eh, yo veo, por ejemplo, que todavía siguen utilizando ese término, pero sobre todo el siglo pasado es que es comunista. Ajá, Entonces yo me quedo pensando, bueno, y sí, pero ¿qué me quieres decir con que es comunista? ¿Qué es comunismo? Explícame qué hace. que no es Porque, fascista. digo, pero lo que sucede es que digo, el término no me da como para que yo también me espante igual que tú, o lo condene, o que quiera matarlo, o lo quiera desaparecer, solo porque es comunista. Y sin embargo me lo venden así, es que es comunista. Pues a mí me dicen eso. Ya, fíjate el dispositivo, ¿no? La proyección, es que es impresionante porque la sombra del fascismo es el comunismo, es decir, aquello a lo cual yo necesito anular, eliminar, exterminar. Todo lo que sea opuesto a mí es comunista. Por lo tanto, todo lo que yo identifico como comunista no es fascista. Es así de simple. Es tan simple que es absurdo. O sea, realmente es absurdo. Pero en este momento en el que la situación está tan horrible, tan compleja, es así de simple. Es así de simple. Lo comunista es lo humano. Pro vida, no pro vida Sí, la que trae la antiaborto. derecha, que nomás solo se No fijan en prohibida el aborto, antiaborto, sino pero no los niños que violan. la filia, ¿no? La filia nuestra, la americana, la latinoamericana, ¿no? Esta de amo el mar, amo el sol, amo el río, amo las estrellas, amo las nubes, amo mi perrito, amo las flores, amo. Yo amo. Tengo la capacidad de amar, ¿sí? Eso. Mira, lo que quería terminar de decir es que la gente dice, ¿cómo es que no lo han juzgado? ¿Cómo no lo han sacado del poder? ¿Cómo no lo tumban? Y si noto que la gente está azorada porque dicen, oye, con todo lo que está revelando, ¿qué han dicho? Por ejemplo, todavía Billy Gates se lo ha dado la cara, salió su gente a decir que el otro lo quería utilizar y por eso mencionaba a Billy Gates. Sí, pero yo recuerdo que todavía entrevistan a la esposa y la esposa deja entrever claramente que estaba mentidísimo y yo recuerdo que incluso mencionaban a una joven estudiante china que andaba muy pegado con él, que supuestamente lo admiraba, y que yo de seguro tenía, y que fue presentada por Epstein. O sea, hay muchas cosas ahí que están turbias o que no se revelan o que son medias verdades o que se manejaron de otro modo. Y muchas personalidades no han dicho nada. Aquí no ha dicho nada Carlos Slim, que también sale en la lista, ni siquiera apareció. Oye, bueno, yo lo traté por cuestiones financieras. Ok, Salinas Pliego, que es un nefasto evasor Ujú. fiscal y promotor, admirador de Milei, al que dice hasta las palabras, zurdos, váyanse a la mierda, zurdos son un carajo, lo decía abiertamente, ahorita ya se le obligó a pagar todos los millones de pesos que debía en evasión.
Ahorita no ha dicho nada, ni de que ya se le cobró, porque él decía que no iba a pagar nada, y que sale en la lista. Hay muchos que están ahí, muchos mexicanos que están ahí. Cedillo, un expresidente gris, nefasto, que totalmente vendió la riqueza al extranjero. Este, Dios mío, o sea, los ferrocarriles, en fin, hay una toda larga lista. Y luego estuvo él, los consejos. En México, cuando un presidente regala, lo viene nacional, y luego se va a trabajar como asesor a las empresas, imagínate. Ah, sí, 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 sí. Ay, Sí, acá ocurre igual, ah, ¿no? Sí, 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 eh, es que es esto. Las estrategias, ¿no? De chantaje o de coopción. Te cooptan, te cooptan cuando te ven con ese perfilito. Y cuando ya te cooptan, entonces, una de dos. O disuelven, ¿no es cierto? Cualquier sombra a través de estos agentes, ¿no es cierto? Y generan estos canales, estos vínculos con el poder de los estados. O lo otro, si eres jovencito y te cooptan, entonces empieza el grooming para prepararte a la presidencia, para prepararte a no sé qué, a la fiscalía, con propósitos de manipulación, para que la voluntad popular, ¿no es cierto?, no aparezca por ninguna parte y aparezca únicamente mi necesidad atendida, mi necesidad psicopática de poder, de sometimiento, de sujeción, de despojo. Porque es eso el propósito. Ni siquiera tiene que ver con la acumulación de riqueza. La acumulación de riqueza es como un accidente, ¿sí? Porque en realidad ese no es el propósito. El propósito es juzgar, despojar, destruir. Sí sé que eso suena un poco distópico. No, es que eso es la psicopatía. Eso es la psicopatía. Lo otro, la parte de la riqueza, el dinero, no sé qué. mm, sí, sí, pero digamos es una parte. Muchos no lo hacen por eso y viene. yo, Pero en yo, realidad ajá. lo otro es el verdadero objeto del placer. La necrofilia no hay. Bueno, yo en el caso de que veo de Trump, lo he visto cómo lo manifiesta, que está, cuando, por ejemplo, hicieron esa guerra traidora, porque estaban en negociaciones con Irán, como Ah, que sí, sí, sí. Benjamín dijo, no, van a hacer esto la paz. Yo empezó a bombardear y no le quedaron otra que apoyar a Benjamín. Me acuerdo cuando él decía, no, está haciendo muy bien su trabajo Israel, vamos ganando. Entonces lo veías tú que el placer de ejercer el poder, de que estaban bombardeando a Irán, hasta que Irán les puso una, que en 12 días tuvieron que tirar la toalla. La tiraron la toalla diciendo, ya, ya, pa, porque estaban acabando con Israel. Y eso lo sé porque me lo han dicho israelíes, perdón, iraníes, que ellos decían 2 semanas más. Nos hubiera gustado seguir 2 semanas más, porque hubiéramos acabado con ellos. 2 semanas más pedíamos. Con 2 semanas nos aborramos. Y se dieron cuenta, porque, y digo, y eso muchos sionistas decían, es mentira, ja, ja, hay que ponerlo en el contexto. Irán decía abiertamente lo que le habían bombardeado, los daños que le habían hecho. Al principio Israel y a los 2 días lo quitó. Durante 10 días no decía nada, no comentaba nada, porque ya no quería revelar todo lo que les estaban destruyendo, que era impresionante. Pero sin embargo, salían videos de gente que estaba ahí, que bombardeaba, que andaba y, ¡ah, nos están bombardeando! Y tú, tu país animal, hacen todos los días durante años eso en Palestina. Y ahora te aterras lo que tú haces ahí. Y Y en aparte eres Palestina, en víctima. Jordania, en Sí, Siria. en Siria, en Libia, y ahora son víctimas estos desgraciados. O sea, a mí me preocupa realmente lo que está pasando en el mundo porque me doy cuenta que antes no me daba cuenta, pero ahorita digo, bueno, esto ya tiene tiempo, se está construyendo de tiempo y ahorita lo veo enormemente. O sea, veo amenazas del imperio hacia Groenlandia, a Pero Cuba, lo mira, que les... Dime, mira, dime. mira, es justo eso, es justo eso. El problema en este momento es que ya no les alcanza el poder para taparlo todo. Ya no les alcanza. Por eso es que lo estás viendo ahora. Esto ha estado ocurriendo soterradamente desde hace 80 años. Y sin embargo, hoy aparece. ¿Por qué? Ya no les alcanza. Ya no les alcanza el poder para seguirlo ocultando. Ya no les alcanza. Ese es el tema.
Entonces, el hecho de que nos estemos exasperando por esta situación, en realidad hay que verlo desde este lado. Ajá, ahora lo podemos ver. ¿Por qué lo estamos viendo ahora y no lo vimos antes? Que muchos lo sabíamos. Desde hace décadas lo sabíamos. No lo veía el común de la gente porque había un poder mucho mayor que lograba opacar todo esto. Ahora, eso que estaba en la sombra queda explícito. Nos debería, por lo menos, dar un mínimo de esperanza porque significa que ese poder está resquebrajado. No es que se está resquebrajando, está resquebrajado, está resquebrajado. A eso hay que tomarlo como la oportunidad, porque si no, si nos quedamos simplemente en la desesperación, nada. O sea, vamos por allí como pollo sin cabeza, que es lo que está pasándole a la mayoría de líderes que estamos teniendo en América Latina, que más o menos estaba previsto que eran progresistas. Están cooptados la mayoría, pero podemos, como pueblos, los otros líderes, los que no están allá arriba en las esferas de poder, ¿no es cierto? Las dirigencias, los movimientos, las organizaciones, las juventudes, ¿sí? Podemos empezar a movilizar otro tipo de conciencia, ¿m? Como que Instrumentar esto. me gusta mucho lo que estás planteando tú, porque a veces las soluciones uno las ve en términos de vamos a salir a protestar, vamos a hacer esto, y mandas, haces Zooms, constantemente veo esos Zooms y me invitan de que no, no al fascismo. Digo, a veces me quedo molesto porque digo, bueno, hablan todo muy bien, pero ¿cómo lo haces tú en tu metro cuadrado, en tu trinchera? ¿Cómo puedes llevar esto a cabo? Y lo que tú dices me hable una dimensión que no siempre tengo presente y por eso te invito, por eso la idea de esta charla es la psicológica, que a veces uno no la contempla y va más allá que simplemente ver el manual de herramientas con las que un activista tiene, ¿no? Protestas, carteles, marchas, en fin. Y das tú ahorita una cosa muy puntual que los analistas políticos con los que hemos hablado lo dicen, está el imperio en decadencia. Pero tú estás diciendo, aquí hay una oportunidad y la forma en que lo dices es que me abre una apertura psicológica. Entonces, me gustaría que nos platicaras más cómo podemos ver esa oportunidad y cómo la podemos manejar frente a lo que está pasando. Por ejemplo, como estaba diciendo, te quiere Groenlandia, a Cuba, ¿qué le están haciendo? Lo mismo que hace Israel durante décadas en Palestina, pero ahorita, y cerrando, mi país está cediendo, ya mandó ayuda, pero no les manda todavía el petróleo, porque el otro te amenaza si lo haces, y amenaza aparte de invadir mi país, y yo sí creo que va a invadir mi país. De hecho, lo está haciendo. O sea, manda drones y todo. Tecnología que nosotros no tenemos. Y la tecnología que nosotros tenemos, se la compramos a ellos. Y esa tecnología, con esa tecnología que les compramos, ellos mismos nos espían. Ellos te venden sistemas que saben dónde los estás usando y para qué. Y te están espiando. Ese es el punto. Y entonces, cuando digo nos van a invadir, lo van a hacer. Tarde o temprano lo van a hacer porque él quiere también el petróleo y los recursos de México. Y los tiene más cerca. Ya tiene el de Venezuela, entre comillas, no los tiene completamente. Quitaron a Maduro, pero no se ha ido el chavismo. No menciona a nadie que la gente está protestando en las calles y que la oposición está escondida. No quieren salir a la calle porque tienen miedo de enfrentarse a la multitud que hasta el día de hoy reclama el regreso de Maduro y de su esposa. Porque se les inventaron cargos, porque le cayó mal al idiota de Trump y dijo, voy por Maduro para demostrar y doy un golpe de efecto. Sí, lo hizo, pero el chavismo no se ha ido. La estructura chavista ahí está. Digo, bueno, vamos a ver qué pasa ahí, pero a mí me preocupa mi país. Entonces me gusta mucho la posibilidad de preguntarte qué herramientas, qué visión tenemos que enfrentar o tener para poder enfrentar esto, Karina. ¿Qué plantearías tú, dada tu experiencia de psicoterapeuta, basándome en que una vez le preguntaron el estado de la humanidad a Jung y dijo, pues somos como niños, ni si la evolución no ha llegado más allá en el contexto humano que como niños. Yo digo, ¿qué diría ahora él que vivió eso y ahora lo está volviendo a ver en los supuestos países que liberaron al mundo y que son los que lo están esclavizando? Dios mío, ¿qué onda con todo esto? Efectivamente. Pues eso.
Eso, nombrarlo. En principio, nombrarlo con su nombre y apellido y nombrar las diferencias entre lo que sostiene, los valores que sostiene Occidente, que no son los que nos han dicho, no son los que realmente sostienen Occidente, porque Occidente está sostenido sobre una visión de conquista, de sometimiento, de subyugación y de despojo. Eso es Occidente, así se construyó. Entonces, empezar a mirar con ojo crítico esa situación, afrontarla y volver y reconocer que nosotros, sobre todo acá en América Latina, sí somos una configuración distinta psicológicamente hablando. Nosotros tenemos una ancestralidad, guste a quien guste, disguste a quien disguste, ¿sí? Tenemos una ancestralidad que está permeando nuestro pensamiento desde nuestros orígenes como mestizos. Y nuestro mestizaje establece esta, ahí sí, esta dicotomía, entre comillas, entre Occidente y lo americano, la cosmovisión europea, porque es eso, versus la cosmovisión nativa de acá, que en este momento configura una verdadera conciencia distinta, cosmogónicamente hablando, ¿no? Y por lo tanto va a engendrar y está engendrando, y ya desde hace décadas, una nueva visión política. Pero hay que reconocerla, hay que observarla, hay que sistematizarla. Necesitamos escucharnos entre nosotros y necesitamos hacer la lectura simbólica de las cosas que están pasando en términos justamente de cuáles son estas, estas propagandas, ¿no? Desde las cuales se nos hace ver una realidad en la que no estamos existiendo. Porque la realidad es el Club Epstein, sus lazos, sus hilos a lo largo y ancho de todo el planeta, en donde esos actores del Club Epstein nos han educado para identificar quién es el bueno y quién es el malo y bajarnos esa propaganda a nivel colectivo, ¿sí? Saber exactamente que no existen salvadores, matizar esa situación, ¿sí? En términos de nosotros como América Latina no podemos salvar a nadie, pero lo que sí podemos hacer es crear ese pensamiento, crear, introducirnos como cuña dentro de esa resquebrajadura del poder planetario, que lo hemos hecho antes, que sí lo hemos hecho. Ahí hubo un Bolívar que lo hizo. Ahí hubo una primera ola progresista de gobiernos aliados en América Latina que también logró hacerlo. Que eso se está desmantelando en este momento a punta de pistola, a punta de narcotráfico, a punta de mafia, a De punta fraudes electorales, de como el fraudes cierre de electorales y Ecuador. chantajes políticos. Tener claro eso, unificar esa visión de las cosas para que esto que llamamos izquierda o como quiera que la queramos llamar ahora, ¿no? Consolide una visión, pero ya no una visión localista, pequeñita, diminuta, ¿sí? Sino entender que América es América Latina, ¿sí? Como un todo, como una hermandad continental que incluye a los Estados Unidos, incluye a Canadá, porque ahí estamos todos, ¿sí? Fue gracioso escuchar esto de Bad Bunny, ¿no? En donde el día de ayer o anteayer en el Super Bowl, ¿No? ¿no? En donde él nombra uno por uno a todos los países de América Latina e incluye a los Estados Unidos como un país latinoamericano. Entonces, es una conciencia distinta, ¿ya? Detesto la música de Bad Bunny, no le entiendo nada cuando habla, pero es... Mira que te iba a decir, yo que luego hiciéramos un programa
de analizar lo que él hizo, porque fue un parteaguas, o sea, le reconozco la genialidad. La verdad yo tampoco lo escucho, no entiendo cuando habla. Sí, paré las orejas cuando alguien me habló del último álbum, que fue muy premiado, cuando Sí, sí, empieza, sí. me dicen, es que está tratando temas políticos fuertes, digo, oye, qué interesante que lo haga. Cuando alguien me comenta, un puertorriqueño me dice, los 30 conciertos que hizo en Puerto Rico, para que se beneficiara a Puerto Rico. Se pusieron de acuerdo agencias hoteleras. Fue un escándalo para llevar derrama económica ahí a Puerto Rico, porque Estados Unidos tiene a Puerto Rico sin la condición de Estado, por lo mismo no recibe todos los beneficios, lo tiene ahí como un protectorado que explota brutalmente. Brutalmente es lo que hacen ahí en Puerto Rico. Bueno, entonces este tomó la molestia de hacer 30 conciertos diarios para poder beneficiar a su país, en este caso, digo, a Puerto Rico. Y Entonces, y lo sí, hizo. porque Entonces, él reivindica a Puerto Rico como su patria, ¿no? exacto. Esa cosa, entonces fíjate como que son detallitos tan pequeñitos que no estamos escuchando y que somos nosotros. Somos la latinidad, como el nombre de tu programa, Programa así, somos por eso se la llama latinidad, Latinidades. Pues. ¿ya? Entonces una conciencia de latinidad, qué bonito, ¿no? La patria grande, que fue el sueño antiguo, ahora puede convertirse en eso. La latinidad, ¿qué es la latinidad? ¿Qué son nuestras latinidades? Pero en conjunto, ¿qué es la latinidad? Para afrontar, confrontar y derrotar la necropolítica, la necrofilia del fascismo. Lo tenemos todo, lo tenemos todo. Lo que nos hace falta es que eso entre en nuestra conciencia y entrar también desde ahí a derribar los miedos que se nos han implantado, porque son miedos implantados, que son los miedos funcionales a los valores de Occidente. La división, la xenofobia, la misoginia, ¿sí? Y en donde el localismo también juega en nuestra contra, ¿sí? Y finalmente, hablar de eso que no se nombra, hablar de esas cosas que, en el caso, por ejemplo, ¿no es cierto?, de la izquierda, los vicios, las dificultades, los fallos, las negligencias, la pereza mental, ¿no? Para que finalmente podamos confluir y configurar esta cosa, este movimiento, este sentir. Yo creo que es un sentir realmente, ¿no? Antes que un pensar. Primero es el sentir y en eso no nos gana nadie. Ahí sí. ¿M? En eso no nos gana nadie. Si hay algo que nos configura como latinidad es eso, el sentir, el actuar en el sentir, porque no lo hemos perdido. Porque más allá de este prejuicio y de este discurso de que lo científico es lo más válido y no sé qué, aquí en América Latina lo primero es el sentir. Nos abrazamos, nos saludamos, nos sonreímos, nos movemos, nos acercamos y punto, y punto. Hacer de eso que es nuestra cultura, un pensamiento hacia lo político, eso, busquemos los caminos para hacerlo. Muy interesante lo que estás diciendo. Me voy a quedar con estas palabras que estás diciendo. Eh, Mira, te reitero, luego me gustaría luego tener próximamente un análisis de esto que hizo Bad Bunny en términos psicológicos, que todavía tampoco siento que aventó una piedra gigantesca a un lago, ¡pum! Y estamos apenas viendo las ondas expansivas. Y sí, pero no Porque solo fue él, ¿ah? Entiendo que también estuvo Ricky Martin ahí sí, cantando. llevó mucha gente latina, básicamente, y fue una fiesta, sobre todo de Puerto Rico, a un presidente que lo despreció y que se burlaba de ellos y les levantaba papel higiénico cuando los fue a ver, cuando fue ese huracán tan devastador, y que también descubrió que sus propias autoridades puertorriqueñas eran racistas con su propio pueblo. Les pone el Puerto Rico, pero luego lo hace incluyente cuando menciona a todos los demás. O sea, cambió la jugada. Es como diciendo,
ya Estados Unidos ya no es la gringanización, como dices tú, ahora es la latinización. Estamos aquí y siempre hemos estado y no nos vamos a ir. O sea, les ha de haber calado a toda esta bola de supremacistas blancos, han de haber estado revolcándose con todo lo que vieron. Y qué bueno, Seguro, se lo seguro, merecen, desgraciados. seguro. Este, pero fue una declaración política que siento yo que fue mucho, muy allá, y muy audaz, porque la está haciendo un artista que cobra en dólares y que le pueden cancelar los contratos y que le pueden decir, ya no, como en el caso también de Residente, en este caso al apoyar la causa de Palestina, o en el caso de concreto de Carlos Bardem, ya él mismo admite que está en una lista de Paramount, de un sionista ahí que lo puso en la lista negra para que no trabaje ahí, y no me importa. O sea, cuando sale gente así, sabes que no me importa que no me des trabajo, yo no puedo quedarme callado, yo también, por eso hago estas cosas, no me puedo quedar callado. Digo, me da gusto, porque digo, ojalá seamos más, porque si somos más, paramos todo. Necesitamos llegar al punto crítico en que el otro se aterre y el perseguido sea él. Él es el que tiene que sentirse mal, así como esa mujer, que yo creo que es de las más grandes heroínas, porque no está siendo evaluada todavía, que denunció lo que le hacía el esposo drogándola y que permitía que la violaran y que dijo ella en Francia que el juicio fuera público y que la vieran, porque el que tiene que sentir vergüenza es él y todos los que estuvieron involucrados, no yo, no que me escondan a mí, él es el que se tiene, la cucaracha que se tiene que esconder, es lo que tenemos que hacer acá. Con todos estos animales que están ahí, que son pederastas, están en el poder, son los que tienen que correr a esconderse, no nosotros. O sea, el colmo del poder es lo cuando dice Trump, yo puedo matar a alguien ahí en una calle, lo dijo, Sí, está sí, así es, ahí, sí, dice, lo como quiera dijo. van a seguir votando. O sea, eso es el colmo del poder de él, de sentirse así. Y que vea que no, animal, eres un cucaracho asesino y vamos a ir por ti. Porque eres asesino, porque eres nefasto, porque eres un peligro para la sociedad tú. Tú deberías de estar en un análisis clínico de lo que no queremos, de lo que ninguna sociedad quiere, ninguna civilización. ¡Wow! Hablar contigo me permite hablar de otras cosas que en términos de términos políticos. Me da pena porque ya nos extendimos mucho, pero creo que este tema es impresionante y da para más, por eso me interesaba abordarlo precisamente contigo, Karina, en esos términos, porque nos das una visión muy diferente a la que habitualmente tenemos, muy diferente a lo concreto que pudiera decirse en términos políticos de números y votaciones y manifestaciones, sino algo que va más allá, el sentir, como dices tú, que el sentir pueda ser una causa política. Yo creo que para América Latina es básico. Ayer sentimos, yo no me gusta el fútbol americano, nunca veo un Super Bowl, eso está 3 o 4 horas viendo cómo se golpean ahí, nunca me ha gustado eso. No lo disfruto, pero ayer sí traté de verlo precisamente porque estaba él por esa declaración política que podía hacer él y que de veras se fue de más. Yo no pensé que yo pensé que León más iba a cantar sus éxitos y ya, y no que armara una declaración política como la No, pero armó. salieron todas las banderas. Dices tú, wow. O Eso sea, fue fue un desfile, un despliegue de latinidad en o toda. sea, fue increíble porque lo pudo haber centrado él en su persona. O en un Ujú. momento dado dijo, nomás Puerto Rico y yo, nada más. No, tuvo la suficiente habilidad y visión política, siendo un artista, de decir, aprovecho el espacio que van a haber millones y esos 13 minutos voy a promover todos, vamos todos ahí. Entonces digo, en ese sentido, no entiendo muchas cosas cuando cantas, pero sí entiendo lo que hiciste y mis respetos, Bad Bunny, mis respetos para ti. Igual lo que hace Residente cuando está promoviendo la causa de Palestina todo el tiempo. O sea, les digo, bravo, 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 ahí sí no tengo más que agradecimiento de poder contar con ellos y que se la jueguen, porque evidentemente eso que él hizo, se la van a cobrar, se la van a cobrar. De hecho, ¿qué dijo el baboso el cheto? Que estuvo horrible, que estuvo terrible. Y por eso puso un espectáculo alterno que yo no sé todavía en mediciones cuántos lo vieron o no. Lo que sí sé es que él no vio el suyo, él vio el otro para poder opinar. Él estuvo pegado ahí. Ay Dios, qué cosas. Me quedo con la idea de que tenemos solución, como dices tú, porque la hemos hecho. El problema es que cuesta mucho, la gente se espera a que haya mucho desastre, que haya muchos muertos, a que
para que digan, sabes que ya no puedo, tengo que salir a pelear ya, tengo que salir a reaccionar, tengo que salir a moverme. Ojalá lo hiciéramos antes, que fuéramos, que tuviéramos la piel tan delicada que a la primera se dijéramos todos, espérate, cuate. Y no que tuviéramos como el efecto ese que mencionan de la rana que la van calentando poco a poco para que ya no puedan reaccionar. Bueno, estamos en ese nivel ahorita. Ya hay gente que ha reaccionado, pero necesitamos como humanidad salir a la calle y reaccionar todavía más. Me quedo ya callado para que pueda cerrar todo el programa, Karina. Pues sí, solo decir que va emergiendo esa nueva conciencia, que es necesario que nos pongamos a tono, que nos sintonicemos entre nosotras, entre nosotros, y que reconozcamos que también entre nosotros, en nuestro propio ser, puede haber habido mucho de eso que ahora denostamos, de eso que ahora observamos y nos asquea. Y no me refiero a la pedofilia, y no me refiero al sometimiento ni a la sujeción, sino a la complicidad, al silencio, al hecho de eso que acabas de decir, tolerar. Bueno, es que ellos son ricos, lo hacen porque pueden. No, no. Tal como lo dijiste al inicio, necesitamos activar nuestro sentido de lo humano, del reconocimiento y del respeto y del honor a la vida, a toda vida, a toda vida, a toda vida, para que podamos accionar sobre eso y crear esta nueva conciencia, que toda conciencia, toda conciencia se convierte siempre, siempre en acción. Toda conciencia se convierte en acción, toda. Cuando no se ha convertido algo en acción es porque no es conciencia, es discurso. Entonces, vamos entrando en conciencia, vamos entrando en procesar, vamos entrando en discutir, vamos entrando en crear estos nuevos elementos, sintonizar con eso que hoy nos sorprende de Bad Bunny y que yo realmente no lo tenía en la mira y que me parece impresionante, maravilloso, formidable. Hay que tomarlo muy en cuenta, porque si eso ya ocurrió, es porque esa conciencia ya está emergiendo. Sintonicémonos con ella. Karina, de veras, gracias por esta charla tan esclarecedora, tan psicológica, filosófica y esperanzadora. La verdad, la mayoría de las charlas que te hablo son deprimentes, porque no hay solución, no se ve una solución que sea fácil, una solución que fuera como abrir una puerta y cerrarla o apagar la luz. No, implican muchos esfuerzos que sabemos que mucha gente se va a quedar en el camino y no lo va a hacer. Y no pasa. Y no me quedo con esa sensación. Me siento como, digo, hay esperanza, podemos luchar, podemos hacer algo todavía. Y yo te agradezco eso, te lo agradezco mucho. Y no dudes, como te dije la última vez y ahora te lo vuelvo a reiterar, que te volvamos a convocar, porque de vez en cuando tenemos que ver esa visión tuya para poder ver áreas que no vemos y ver caminos que no vemos que se puedan transitar, que ni siquiera contemplamos. Y ahorita nos das esa oportunidad. La verdad, las consignas psicológicas, las ideologías, el salir a participar porque estás comprometido con una idea política, una propuesta política, lo que antecede siempre a esto es la conciencia. Así es. Si no tienes esa conciencia, no tienes lo demás. Y urge tener la conciencia que tú estás mencionando. Gracias de corazón. Un abrazo para ti, para toda tu audiencia y nos vemos en otra ocasión entonces. Nos vemos pronto. Gracias.